Muy buenas noches. Empezamos a cerrar esta semana corta que se hizo larga aquí contando los días en días contados de Vía X. Una semana que cierra en un tono denso con confrontaciones en la sede del Congreso en Santiago por el proceso constitucional y también en Twitter, donde se han desempolvado una serie de posteos de quienes hoy son autoridades de gobierno y que está generándole un problema político al gobierno. Vamos a recibir a Alejandra Jorquera y a Pablo Matamoros para revisar lo mejor de la semana, las frases más destacadas que se dijeron acá en el estudio, como siempre, junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. For me, something you call love, but confess. Books are made for one thing, and that is what they... Termina espesa la semana, digo yo, tanto los ambientes políticos, especialmente los ambientes políticos, y queremos comentarlo junto a Paula Walker esta noche, como cada día. ¿Cómo estás, Paula? Bien, Carolita. Hola, Juan Diego. ¿Qué tal, Hola, Juan Paula. Diego Montalva? Muy bien, Carolina Urrejol. Oye, mira, entremos a lo que se ha conocido específicamente de unas declaraciones que hace el actual ministro de Economía, Nicolás Grau. Son unos posteos en Twitter que son antiguos, relativamente antiguos, de casi 2 años y que obviamente han generado muchas reacciones. Días posteados en Días Contados. Bueno, el 5 de febrero del año 2021 hubo un incidente que ustedes recordarán en la localidad de Panguipulli, muy turística, cuando un malabarista, una persona que en realidad andaba con unos sables haciendo estas como, qué sé yo, movimientos, en fin, se enfrenta con un carabinero que termina disparándole 2 o 3 veces, lo que le provoca la muerte, y hubo un enorme revuelo. En ese contexto, Nicolás Grau postea: pacos, criminales y asesinos, espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado. Y hay otro también que dice: pacos, asesinos, el pueblo tiene todo el derecho a odiarles. Esto al principio yo personalmente dije tiene que ser fake, no puede ser que eso sea real. El propio Nicolás Grau le confirmó a la producción del programa que es real. Uno se pregunta por qué esto no se borró, y hay que darle contexto, obviamente, la necesidad que tiene Carabineros de tener un respaldo cerrado por parte del gobierno, algo que hace ayer Gabriel Boric con un cambio de tono muy claro, pero siempre están los que están buscando lo que se dijo en el pasado en el círculo de colaboradores más cercanos del presidente. Paula, ¿cómo lo ves? Ayer hablábamos a propósito de los tweets de otra persona que está hoy día como integrante del directorio del Metro. Hablábamos de la relevancia de entender cuando eres autoridad, no solo el poder de las redes sociales, sino que también intentar mirar para atrás y derechamente borrar cosas que te parezcan que, como en tu nuevo rol de autoridad, deberías simplemente, ojalá, que se olviden. A mí lo que me sorprende es que una persona, y en este caso estamos hablando de 2 personas, pero hay muchas más. Cuando tú asumes y tú estás en el gobierno, hay un equipo en el gobierno que debería, estos son como equipos de bomberos, y lo digo porque conozco de cerca el tema. Tú pones tus cuentas a disposición, miran las cuentas y como autoridad dices, bueno, en realidad cuando hace 2 años atrás yo pensé que nunca en mi vida iba a ser ministro o ministra de nada, y borras tweets. Eso no significa que no aparezcan, porque hay pantallazos y de repente tus conversaciones están replicadas en cuentas de otras personas y esas no las puedes borrar. Pero lo que quiero decir es que hay actos de comunicación que en otro contexto tú puedes perfectamente, después que eres autoridad, intentar, ojalá que se olviden, o simplemente aparecer y pedir una disculpa. El problema es que el contexto en la comunicación es central, y el contexto hoy día, tras el asesinato de manera horrorosa que sufrió el sargento de apellido Retamal, hace que cualquier situación, después de los dichos del papá del sargento, de verdad que en la opinión pública no tienen como aguante, ¿no es cierto? Entonces se le va a poner súper complicado al gobierno estos tweets y cualquier otra referencia
a una cierta manga ancha en torno al apoyo a Carabineros. El presidente dio un giro total, lo vimos ayer y antes de ayer en Antofagasta, sobre todo porque Carabineros necesita el apoyo del gobierno, porque si no los Carabineros también hacen así. Y todo esto en el contexto de que ya entramos definitivamente en una nueva conmemoración del 18 de octubre, a 3 años del estallido social. Se esperaba eventualmente que pudiera quizás haber alguna perturbación hoy día, viernes en la noche, el martes, el 18 de octubre. Entonces son días en que obviamente estos temas están muy en el tope de la agenda. Hay que recordar, a propósito de lo que dices, Paula, que lo que pasó en Panguipulli es que al principio se señaló muy duramente y se cuestionó el accionar del carabinero y por ende de toda la institución. El mismo Gabriel Boric, que era diputado entonces, también Camila Vallejo, Giorgio Jackson, al igual que muchísimas personas, partieron hablando de brutalidad policíaca y de un abuso policial que luego se desestimó, y lo que se estableció es que el carabinero se había defendido legítimamente frente a una amenaza evidente. Fue un hecho bien terrible, quedó registrado en todas partes, en su momento enardeció mucho los ánimos, pero claro, visto con la perspectiva del tiempo, el carabinero obró correctamente. Entonces, todo esto visto hoy, evidentemente, hace ver como un desacierto inequívoco las palabras del ministro Nicolás Grau. Perdona, Carolita, ¿me dejas solamente decir una cosa? Perdona, Juan Diego. Esto es como asistir a una conversación en una mesa larga, me refiero a las redes sociales, y vemos un pedacito de las cosas siempre. Cuando uno ve un pedacito, nos pasó justamente antes de entrar al programa, que mirábamos el tuit y nos preguntábamos si era cierto ese pedacito y estos 140 caracteres. E hicimos el esfuerzo, y lo hizo la producción, de contactarse con el equipo del ministro para decir, ¿es cierto? ¿Por qué uno hace eso? Porque estamos llenos de informaciones que son falsas. Entonces la prudencia es una palabra que deberían tener aquí. Juan Diego. Sí, hay dos cosas aquí. A mí me llama la atención, o yo no sé si será que una evidencia o una muestra de la diferencia o de lo poco habitado que estaba el poder por las actuales autoridades. Como realmente hace 2 años, no es tanto tiempo tampoco, ¿eh? Obviamente después del 18 de octubre hubo un movimiento que evidentemente generó este tipo de manifestaciones bastante abruptas y que hoy día, leídas en fuera de contexto, se ven un poco exageradas o equivocadas. Pero insisto, me llama la atención que personas que estaban compitiendo para ser autoridades de gobierno tuvieran ese tono. Hoy día no suena bien el tono, evidentemente. Y aquí hay 2 cosas que a mí me parece que lo hemos conversado durante la semana, que es, bueno, una, el protagonismo que tiene Carabineros hoy día. Esta semana ha sido la semana del Carabinero, dado el terrible caso del carabinero muerto por este material que le tiraron los que hacían carreras. Y segundo, es esta arqueología tuitera, que yo insisto, a mí me llama mucho la atención de que este es el primer gobierno en que el Twitter se transformó en un elemento para afectar a los gobernantes. O sea, el gobierno de Piñera, ¿se acuerdan del caso del ministro de Cultura que duró muy poco? Sí. Bueno, ese ministro de Cultura, el tema fue una entrevista. Y uno siempre tenía, en ese sentido, tenía antes la búsqueda de artículos, de columnas, de entrevistas a Walker, el ministro que fue ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. Se le sacó en cara una columna del Mercurio que criticó a Argentina. Pero acuérdate que Felipe Ward, que era ministro en la administración anterior, iba a ser ministro del Interior, que cuando tienen que poner a Blumel, también fue por algunos tweets. Yo diría que esta es una cuestión que viene de antes, pero que esta generación que es nativa digital, la que está gobernando ahora, lo golpea con mucho más fuerza. Y hay también pasadas de cuenta, uno diría, en el contexto de nuevo de los 3 años que se van a cumplir desde el estallido, en esta polémica con Nicolás Valenzuela Levi, que es uno de los directores que designó el presidente Boric en el directorio del Metro. Hoy día una extensa entrevista a Luis de Granche, el expresidente de Metro, cuando se produce el estallido en el Mercurio. Dice que sencillamente esta persona tiene que renunciar, que no es aceptable que ocupe un cargo del Estado alguien que validó la evasión como método de lucha, entre otras cosas. Pero claro, también allí se hace arqueología tuitera en la cuenta de Nicolás Valenzuela, que además la cerró, su cuenta de Twitter, y donde
culpaba directamente a quien era presidente de Metro, Luis de Grange, de haber ocultado pruebas como toallas con acelerante en estaciones de metro, es decir, cuestiones muy específicas que a juicio de Valenzuela no tenían explicación, que una estación llena de cámaras, digamos, no hubiera las pruebas suficientes y a su juicio había una especie como de ocultamiento de pruebas en el que había participado el propio de Grange. Entonces, hay una cuestión personal, hay pasadas de cuenta. Han pasado 3 años, ha cambiado el ciclo político y estamos en estas digamos, confrontaciones, cerrando una semana además muy intensa, y a lo que hay que agregar además la declaración de la ministra Camila Vallejo a propósito del asesinato del carabinero en San Antonio, que es obscenamente sacada de contexto, o sea, se le pega un corte al punto de prensa que hace la ministra Vallejo, entonces pareciera como que ella relativiza la gravedad del hecho en una maniobra muy propia del mundo de la fake news, que reproduce un medio que yo considero peligroso, que ni siquiera creo que sea un medio, así que los llamo a tener mucho ojo con la cuenta @elnacional_CL, que en otros momentos ha tenido otro nombre, se presentan como un medio de comunicación. De hecho, hoy día replicaron los tweets de Nicolás Grau y yo dije, tiene que ser mentira, si este medio no es un medio, esta cuenta es una cuenta que está emitiendo, digamos, información falsa, pero era verdad lo de Nicolás Grau. Pero a partir de esta cuenta del Nacional y este video segmentado, engañoso que ponen de Camila Vallejo, hace caer a don Fachaín, fíjate, ex convencional constituyente, ex presidente del Partido Demócrata Cristiano, que en el programa Sin Filtro y con Catherine Martorell sentada al lado, hace una crítica, pero ya así exaltada contra la vocera, a partir de una información que es falsa. Los líderes de opinión tienen más responsabilidad que nadie a la hora de hacer chequeos. Entonces, si cualquiera de nosotros puede sumar 2 más 2 y dice, acá hay algo raro, acá hay algo que no me consta, la gente no puede llegar y retuitear información de estas cuentas sin primero, con pensamiento crítico, hacerse la pregunta. Eso no es solo para los políticos ni para los medios de comunicación, es para todas las personas que además tenemos que educar a nuestros hijos en esta especie de olfato y de sospecha cuando hay claramente una campaña en todo el mundo para que prevalezcan las noticias falsas que se transmiten 6 veces más que las verdaderas. Es que a mí esto me desvela. Yo creo que estamos en una trampa bien mortal, porque existe lo que se llama el clima de opinión pública. Y el clima de opinión pública, chutas, me rayé. Se crea. Y el clima de opinión pública es súper contagioso, efectivamente. Entonces, Tú dices que se crea, además. Claro, sí, pues, Se o sea, crea a través de y este tipo se de pega. cosas, sí, pero si vemos en los últimos 3 días ha empezado. Hoy sale Grange en el Mercurio, tuvimos lo de Valenzuela, como que ya probablemente va a salir otro tuit de otras personas, de otra autoridad, y ahí se va a generar un ambiente como de cuestionamiento. No olvidemos que estamos a puertas del 18 de octubre. sí. Pero fíjense, Entonces, yo creo que hay un revisionismo que es bien importante y que yéndose a la arqueología tuitera vas a encontrar varias ¿Y ahí qué cosas que pueden ser posibilidades diputadas. políticas tiene, a ver si lo llevamos como al análisis del gobierno propiamente, el presidente Boric, cuando evidentemente tuvo una postura en todo este clima, incluso con lo de Panguipulli, como decíamos, que es del estallido, y ahora tiene que estar del otro lado del mesón? Alguien podría decir, está bien, es propio de la responsabilidad del mando, pero ¿cuánto puede afectar su credibilidad entre la ciudadanía y los votantes estos cambios de posición o estos contrastes en sus posiciones en distintos momentos de la vida y de la responsabilidad política? o sea, yo creo que el presidente está haciendo lo correcto. Yo en eso no tengo ni una duda. ¿En qué sentido? En el cambio de tono y en el cambio, en el cambio de estatura. Es decir, este es un presidente que que también tiene su pasado tuitero. Y tiene un pasado tuitero con poleras que le generaron mucho debate, con el TPP-11. Entonces, con la manera en que votó cuando era diputado. Entonces, cuando tú estás a cargo del país, hay 2 elementos que son centrales en la vida de todos nosotros. La seguridad, por un lado, y por otro lado, el tema económico. Y el presidente, mi impresión es que se convenció, o sus equipos le han hecho ver, que no puedes ser ambiguo con los temas de
con los temas de la seguridad. Lo más impresionante de esta foto sí, obvio. es que hay un señor muy abrigado. Un esquimal. Y esta zona de Magallanes, digamos, Básicamente un anda en polera. esquimal. Parece que estuviera, la foto parece que fuera trucada, de hecho, ¿no? Un Jackson, señor que ¿no? está ¿Es como Jackson? en Miami. ¿Es Giorgio Jackson? No es Giorgio. ¿No? Ah. No es Es un Giorgio señor Jackson. como esquimal. ¿Es Jackson? Sí. Sí, es Jackson. No, es Giorgio increíble. Jackson. Es increíble, Se parece sí. al pingüino Chili Willy. Sí, completamente. Bueno, pero yo creo que el cambio lo amerita. O sea, si el presidente no cambia de tono, esto se pone bien, Claro. bien complejo. No hay mucha salida. Y Ya, por- pero ¿cómo convive ese cambio de tono con ministros que hablan de pacos asesinos y Bueno, no sé es que qué, y eso- no lo borran de su cuenta? Es que eso es lo que te quería decir, porque lo que va a pasar es que le van a asestar golpes al gobierno. Cuando tú estás en el gobierno, que te voten a un ministro, a una ministra, a un colaborador, anímicamente es súper jodido y en términos de clima, de opinión pública, empieza a haber como una especie de pequeño triunfo en estos grupos de élite, que son las personas que van poniendo y van leyendo los temas en la prensa, que somos un grupo, pero chiquito. Y esto, cuando pasa a las redes sociales, Clima de opinión pública. claro, porque tú empiezas a sentir que este es un gobierno que avalaba la violencia, Claro. aunque no lo sea. Entonces, todo este movimiento hace que el gobierno tenga que tomar una decisión explícita. ¿Tú crees que tiene Clara. que hablar? O sea, tiene que el presidente decir esto. Tiene que dar pruebas de blancura de que no han avalado la violencia. Porque el clima de opinión pública se empieza... Y el mejor ejemplo, Carola, y con esto termino, es lo que le pasó al presidente en Calama, en el local El Sanguchón. No sabía que se llamaba así. En el local El Sanguchón, el presidente feroz, entra, sí. se encuentra con una persona Luis Campillay, Y con la- ex cercano al mundo París y, de- Partido de la y del Gente. Partido de la Gente. Y el señor le dice, usted que avaló la violencia que destruyó al país. Y ahí el presidente se tira para atrás y como que, ya. Es tan simbólico del clima que estamos viviendo, la actitud que toma este hombre, porque no se puede decir que el presidente interpusiera su guardia. El presidente está Ahí en una está. actitud de querer conversar con la persona que se le acerca. Está con las manos en la cintura, su lenguaje corporal incluso es de apertura a escuchar lo que esta persona tiene ¿Sí? que ¿Te decir. parece? Yo creo que él se da cuenta que va a ser rudo, pero le dice 2 o 3 frases y luego lo empieza a increpar. Y una cosa es Con interpelar, exacto, y la otra es increpar. Y como que pechito para adelante, como decía Juan Diego ayer. Y eso invalida cualquier diálogo. Y ojo, el presidente de la República encarna a una institución en la que todos estamos representados. Entonces, bueno, creo que está de más criticar la actitud del caballero, pero de repente la gente dice, pero si no le pegó ni lo ofendió. Eso ya es traspasar un límite, sobre todo cuando hay una persona que... Y hay otro punto ahí Está también, dispuesta a que es que hay conversar. una persona que está grabando, que iba con la persona que interpela, Exacto. con Campillay. O sea, no es un es Por un eso la acto- jefa de prensa, Tatiana Clima, se da cuenta y se interpone. Sí, para no, tapar. pero el hecho, y ahí pasamos a las redes sociales. Yo también pensé, ese video, ¿será verdad este video? ¿Será público? Y nada, estaba en las redes sociales. O sea, claro, porque Entonces ese la es el persona que se interés. para a interpelar tiene un multiplicador que es este video. ¿Pero tú que crees, lo Juan empiezan a Diego, que el hacer. presidente debiera hacer como un reconocimiento explícito? Quizás en otros momentos, a propósito de lo de Panguipulli, ponte tú, cuestionamos la verdad, porque también es cierto que Carabineros hubo violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, hoy, con la perspectiva del tiempo, uno se da cuenta que se equivocó, yo hago mi mea culpa. ¿Será necesario como para darle más credibilidad a su cambio de tono y a su postura? Me parece con bastante riesgo eso, si hace una cosa así, ¿no? Porque empieza como vámonos para atrás, entonces tendría que explicar por qué el cambio de opinión, qué pasó el 18 de octubre. Ahora, Boric no fue una persona especialmente, hubo otros casos mucho más evidentes de apoyo o de ataques directamente a Carabineros. De hecho, bueno, no han salido Twitter de Boric, No. tal vez lo borraron. Pero acuérdate que fue a la Plaza Dignidad. Sí, hay unas imágenes. Interpeló a A un militar. Hay unas imágenes. Yo creo que el presidente está haciendo lo correcto, que una manera indirecta, a propósito de lo que pregunta la Carola, es justamente ponerte del lado de los carabineros, mandar a la ministra del Interior, a pesar de que la familia aparentemente no quería. Y sobre lo de Grau, Paula, ¿qué debiera hacer el presidente? Porque hasta ahora no sabemos si no tenemos una reacción oficial, hasta ahora. Chuta. Difícil, ¿ah? Es súper difícil. Porque esto es como, ¿se acuerdan de un jugador de fútbol? Bueno, Guarelo diría exactamente quién, yo no lo recuerdo, pero recuerdo cuando ese señor decía que no estaba de acuerdo
con lo que Que pensaba. no tenía por qué estar de acuerdo con lo que pensaba Carlos Claro. Caselli. Bueno, El gran Chino entonces, Caselli. lo que quiero decir, ¿cómo tú dices, como dice Juan Diego, pasaron 2 años, no estoy de acuerdo con lo que hace 2 años pensaba, o es súper complejo? Yo empezaría a hablar del presente, no me iría para atrás. ¿Y qué haces con el ministro Grau? No, bueno, eso es un punto. Y que con no tenemos... Valenzuela Levy. Sí, es que en una semana hay 2 personas, y ahí yo creo que la derecha, cuando pide la renuncia, cuando condiciona el presupuesto. Condiciona, claro, condiciona un chantaje El presupuesto, inaceptable. el proceso constituyente, Sí, con el TPP, o sea, TPP, o sea, la derecha está poniéndole y Pero no está está- el rinconando al ambiente- gobierno. la verdad que esta semana se nos encarajinó Sí. encarajinó. el ambiente político. Sí, pues, por eso yo digo, está densa la cosa. A ver cómo lo ve Alejandra Jorquier y Pablo Matamoros, que seguro nos van a traer aire fresco, pura luz a este estudio para seguir analizando lo que ha pasado durante esta semana. Pausa antes, WOM tiene algo que contarte. Una revisión de lo mejor, lo más destacado, lo bueno, lo bonito y lo feo de la semana, junto a nuestros invitados. Pablo Matamoros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Alejandra Jorquiera, bienvenida nuevamente. Gracias. Oye, una semana que hemos definido como espesa, ¿ah? Una semana corta, pero espesa, con mucha confrontación política y también con un perfilamiento del presidente Boric, con un cambio de tono a la hora de hablar de seguridad y de delincuencia, con frases sobre la persecución de la inmigración ilegal, de quienes cometen delitos. Y hoy día, con esta otra frase que también ha sido muy comentada y que entrega en la radio Sol de Antofagasta en la gira que ha estado realizando a esa región. Escuchemos y comentamos. Chile durante mucho tiempo fue un país de paso para la droga. Hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Mira, voy a hacer, claro esto, vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar. Ya, vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar. ¿Cómo lo ves, Alejandra? Estoy sorprendida. Yo voy a ser muy honesta, venía manejando cuando escuché esto y en la mañana y quedé muy impactada porque no es una frase que uno esperaría escuchar de Gabriel Boric. Es una frase más propia de otro tipo de personaje. Y porque mi gran duda, más allá de lo desafortunado, es cuando tú dices vamos a ser unos perros, ¿cuál es la bajada a eso? ¿Qué hay? ¿Qué tenéis planificado para ser un perro? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuál es tu estrategia? Seres sintientes hasta hace eventualmente 4 días. No, hasta el 4 de Maya, eso no, septiembre. claro, yo de verdad, yo que le trato de conceder todos los beneficios de la duda que pueda al presidente, esta frase a mí me desconcertó. No me parece ni propia de él, ni en sintonía mucho con el gobierno. Además, estas frases en general, primero no la dicen los presidentes. Piñera decía esas cosas, ni siquiera los perros, decía cosas peores, pero en fin. Pero esas cosas las hacen o las dicen en este juego del policía bueno y el policía malo. El halcón del gobierno, un Claro, subsecretario de un delito. subsecretario. Claro, no mandar al presidente a decir. No, es que yo no creo que nadie lo haya mandado. Yo creo que esto es de él. Acá yo creo que, pues decía, sin escala. O sea, pasamos desde antes, hay un cambio tan extraño y tan rápido, o sea, bueno, estamos en tiempos locos, lo que está pasando, este mes desde el 4 de septiembre hasta hoy día, no puede ser que pasábamos de plurinacional, proceso identitario, a esto sin escala, a hablar con este lenguaje. También lo que dijo ayer con respecto a inmigración ilegal, como decías tú, hay juego de roles acá. O sea, y lo que a mí me preocupa es que no muestra estrategia. No es como esto, como si fueran como story picking, como decía el mismo presidente, como decir, tirar frases. Y hay un problema, yo no sé con quién, cómo caerá en su mismo proceso identitario, en su partido, en su gente esta frase. O sea, yo creo que cuesta. ¿Quién está con el gobierno hoy día en esto? Es muy complejo entender a quién le habla. Yo creo que ¿a quién le habla? Entiendo que está en Antofagasta, en situación que controlar, Claro, pero no hay debe estar relato. sensibilizado con lo que está viviendo la población Pero no allá, puedes ¿no? cambiar de lenguaje, no puedes cambiar de retórica, una Lenguaje- puesta en escénica, retórica de un día para lenguaje otro. para cada región. Sí, y también como eso, yo claramente... o sea, cuando vaya a la Araucanía, ojalá que si va a la Araucanía, ¿qué va a decir, presidente? O sea, pero eso también denota, sí, a lo mejor, y tratando de pensar de buena fe, de que el presidente a lo mejor está interiorizando y a lo mejor sacando algunos procesos identitarios propios de su partido, su sector político, y entendiendo que también que gobierna para todos los chilenos. Y la realidad, lo que está pasando en el norte de Chile es duro. Paula. Lo conversábamos recién, ¿se acuerdan? Que si
Yo creo que es importante que el gobierno, o sea, que el presidente, a mí me gusta el cambio de tono del presidente en términos de pasar a preocuparse de la seguridad, a hablar de los migrantes irregulares. A mí me gusta. Hablar bien de Carabineros. ¿No? Y apoyar a Carabineros. Pero esto que acaba de decir, a mí me parece un profundo error. Porque nos cambia, él baja como 10 puestos. Yo en esto estoy completamente de acuerdo con ustedes. Es decir, un presidente tiene que medir sus palabras, porque las palabras en boca de un presidente suenan de otra manera. O significan, movilizan claro, un se aparato. amplifican un montón. Por eso el estamos en guerra del presidente Piñera es tan brutal, porque en un presidente la palabra guerra es tremenda. Es mucho en más el presidente importante, Boric, perseguir como perros. Es como... Pero no Pero será muy lo que la ciudadanía desconcertante. quiere, considerando que es su No, mayor... indudablemente yo creo que más es allá, así. Más más allá desconcertante todavía. de la forma en que lo dice, pero él necesita urgentemente sintonizar con una ciudadanía que lo ve muy lejano, y así lo indican las encuestas, a, qué sé yo, las preocupaciones fundamentales que es el tema de la seguridad. ¿Sabes? Pero es lo que decía Pablo, es interesante cómo el presidente a lo mejor se mueve. O sea, es que ayer el presidente retuiteó o compartió un tuiteo de unos inmigrantes ilegales Sí, que estaban de en delivery. Villa. Pero también es como poner en el sistema a gente que es ilegal. O sea, que efectivamente no estaba trabajando, ahí la plataforma tiene millones de problemas, es otra cosa, pero también es como, ¿quién dialoga? Yo creo que hay varios niveles, por eso es una pirámide del Estado. O sea, hay los carabineros, el Ministerio de Justicia, alguien debería ver, no el presidente, no se puede hacer cargo de todo. Claro, ¿Sabes ese qué? es el tuit que tú Sí. mencionas, donde apoya la fiscalización de Carabineros a propósito del llamado de los trabajadores de delivery a hacer un paro, si es que Carabineros lo seguía fiscalizando. Ale. No, mi punto es que yo creo que detrás de lo que dijo no hay un cálculo de esto es lo que la gente necesita oír. No, ¿Es un exabrupto? no, son esas cosas que le pasan a la gente cuando de verdad tiene convicción, mala convicción probablemente por lo que dice la Paula, porque todo lo que diga un presidente tiene una resonancia que es completamente distinta a la que pueda decir cualquier otro ciudadano, a la que incluso diga un subsecretario. O sea, fue impulsivo. Yo Ojalá creo que que fue sí. un impulso motivado probablemente por lo que ha visto, por los testimonios y también probablemente porque siente que hay un clamor ciudadano muy fuerte. Pero no es una frase que uno esperaría escuchar. Ojalá que no le haga caso a Felipe Cas y vaya a la Araucanía mañana y que va a decir en la Araucanía. No. No, ahí sí, a mí me parece más una maldad que es casi de libreto de serie, ¿no? De Netflix, así como el hecho de que justamente cuando los Nicoláses, Nicolás Grau, Nicolás Valenzuela, tienen críticas a Carabineros, el otro habla de la posibilidad, ¿me entiendes?, de utilizar una Pepe. iglesia. Perdón, te voy a interrumpir. Tuvieron, usar Sí. pasado. Sí, porque- pero hoy día estamos cuestionando eso. Ah, sí. ¿Entiendes? En términos que justo en la semana en que aparecen estas cuestiones, él va a perseguir como perro. Yo creo que no sé, fíjate, si la sensación que da a veces, que es lo que conversábamos antes de empezar, que era la posibilidad de que esto sea como la última carta que tiene Boric para demostrar ya el nivel de desesperación con el tema de la violencia y con el tema de la delincuencia, lo hace como, esta es la última carta, ya voy, ¿me entendéis? Como, Ayer nos prepararon un claro, restaurante empezó en apoyando Calama. a Carabineros. ¿me En el entiendes? sanguchón. Sí, El lo sanguchón de comentamos Calama. lo del sanguchón. Hay otro flanco que se le puede abrir al presidente a propósito de la amistad que lo une con personas que están ocupando cargos del Estado, como es el caso del embajador de España, que hubo ahí un problema. El propio Nicolás Valenzuela Levy, que es director de Metro, está en el ojo del huracán, ya lo hemos comentado, y tiene una hermana, Martina Valenzuela Levy, que es ingeniera, que ha trabajado en JetSmart, que ha trabajado en Falabella, que tiene, digamos, experiencia, y que está de jefa de asesores en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Esta repartición que también estuvo en las noticias hace poco, que encabezaba Miguel Crispi, que se fue al segundo piso y que ahora está a cargo de Nicolás Cataldo, que estuvo sentado aquí con nosotros. Percibe un sueldo de casi 4 millones de pesos Martina Valenzuela, casi 6 millones de pesos es el sueldo de su hermano Nicolás en el directorio del Metro, y tiene este cargo de asesora, entonces no tiene una responsabilidad política tan clara, ¿cierto? Y no, pues se suponía que no iba a ser así en esta administración, ¿o no? Se Sí, suponía que no se iba a contratar a personas relacionadas, familiares, que no iba a haber esta captura del Estado que esta administración y este presidente criticó tanto y que de todas maneras en todos los gobiernos ocurre, porque tampoco es tan raro que en una familia haya más de una persona interesada en lo público, si es que viene de... Pero bueno, tú te casas con tus propias intenciones y tus propias palabras. Sí, ahí yo creo que esto sin escala, estos cambios bruscos, es muy complejo entenderlo también.
Claramente, obviamente, estamos en un proceso de reconstrucción de una élite. Obviamente van a ser anillos concéntricos, los cercanos, Estamos obvio, todo, construyendo la nueva élite. una nueva élite se construye. Pero así como le sacan los tweets para atrás a los Nicoláses, como decías tú, yo no soy muy partidario porque uno tiene todo el derecho legítimo de cambiar de opinión. Pero hay una cosa que pienso que es el contexto. O sea, ¿por qué una persona interesada en lo público, que puede ser legítimo, Nicolás Levitt, sé que tiene las credenciales necesarias, doctorado, Sí. etcétera, pero ¿por qué, entendiendo su contexto anterior, que tenía que ver un podcast que decía saltemos el torniquete o algo parecido, ¿por Ya. qué no va a otro ministerio? ¿Por qué no va a Minbu? Yo creo que no, o va a otra cosa. No lo digo que no tenga las capacidades, nada, pero esta necesidad como de decir tengo la razón, esta de imponer una razón es muy complejo. Y como decías tú, a mí me pasa con... Todos pueden ser amigos, interesados, hay familias que se reproducen políticamente, es normal, es parte de esta construcción de élite, pero lo de los sueldos, nadie va a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo. Claramente hay gente que se merece ganar el sueldo que sea, ¿no? Pero hay un cambio retórico que yo creo que confunde a la ciudadanía. Y estos mismos cambios que vamos a tratar como los perros, la inmigración ilegal, yo creo que eso los choca. Y es como una suerte de refugiarse en una tener la razón, que hay consideraciones filosóficas, sociológicas, de post-marxistas, pero antes de eso es cómo nosotros entendemos que todo tiene contexto. Y si fue gente que fue oposición nació siendo oposición a todo, 10 años, y hay tweets, han bajado todos los tweets de todo. Entonces, y si ayer alguien decía, mejor, ¿por qué no pedir perdón de alguna y cortar el tema de los tweets? Porque si los van sacando de cuenta gota, vamos a pasar los próximos 3 años con cuenta Es gota. lo mismo. Es lo mismo. Oye, Nicolás Valenzuela es además sobrino de Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, según... Sí, yo creo que según Nicolás Fast Check, esta herramienta de chequeo de información. Tiene méritos suficientes en el área Transporte. de transporte. Y no hablo de los posgrados y los doctorados, porque esas cosas en general no me interesan mucho. Tiene méritos suficientes porque se ha dedicado a eso. Él es arquitecto, pero se ha dedicado a ese trabajo. Entonces yo creo que a mí me gustaría más que fuera su ejercicio como director del metro fuera enjuiciado como tal, más que por lo que tuiteó al fragor de un estallido que pasó el 2019. Pero ¿por qué no te evitas un problema y de verdad? O sea, yo creo que el mismo podría no haber aceptado Porque ¿sabes qué? es Yo creo contextualizar que- un poco una situación. yo No, creo no, que- no lo critico su tuiteo, entiendo el fragor, uno entiende, no sé, lo que pasaba, las pasiones que importó el estallido social, pero ahórrate un problema. Está bien, pero convengamos también que estamos hablando de Twitter. En algún minuto Twitter... Hay también una contradicción, porque esta es una generación, estoy hablando de la generación que está en el poder, mayor o menor medida, que basó y centró su campaña mucho en las redes sociales. O sea que el exilio concede mucha importancia a las redes sociales. Era su manera de expresión, una de las maneras más Claro, que y muy tenían de efectiva, porque lo influencia. hicieron muy bien. ¿Y qué te parece que la hermana esté trabajando en la soltera? Yo en eso soy como tan draconiana, soy draconiana porque tengo la estructura draconiana, entonces voy a hablar en términos personales. A mí esas cosas no me gustan, tengo experiencias de que cuando un familiar entra a tener un puesto de poder, todo el resto de la familia se repliega y se tienen que ver cómo se las arreglan. No me gusta, no se ve bonito. ¿Qué quieres que te diga? ¿Paula? Pero por otro lado también hay gente perdona Paula, que pueden tener mucha vocación, que pueden tener mucho talento y las herramientas indicadas. No lo sé, no me gusta. En general no me gusta. Sobre todo con el propio presidente, digamos, puso Ser y ese parecer, mismo claro. límite, Claro, claro. claro. Paula, ¿cómo lo ves tú? Un dicho, ¿Ya? por la boca Muere el pez. muere el pez. Sí, ¿No? O sea, tú no puedes decir que tu fortaleza es que eres distinto a la política que se ha hecho y luego hacer lo mismo que se supone tiene tan podrida la gente. Estamos Así en el que- día en que estamos en los días más bien en que se conmemoran 3 años desde el estallido social. Les propongo que entremos un poco a esta conversación tomando como base una de las declaraciones, parte de la conversación que tuvimos con el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarelo, que estuvo sentado acá con nosotros. Revisemos las frases de la semana, lo mejor de la semana acá en Días Contados. Primero hay que saber por qué ocurrió el estallido social en el 2019. ¿Por qué pasa? Yo creo que es por el endeudamiento de la clase media y la clase media baja. Yo creo que nuestro problema siempre fue un problema de plata. Y por eso funcionaban también los retiros como calmantes. Siempre creí que fue un problema de plata, de distribución, de compartan el botín, pues compartan el botín. O sea, digamos, los ensayos de la luz y puerto son mucho más claros en este sentido. Y por algo las manifestaciones se derivan tanto en saqueos
¿Por qué se saquea tanto? O sea, no es que... ¿Por qué se saquea? ¿Por qué hay tanto saqueo? Porque hay una demanda material. Hay una demanda material. Es yo quiero, deseo. Ya, bueno, Juan Cristóbal dice que grupos neofascistas básicamente son los que se instalaron allí en la Plaza Dignidad y que más allá de eso específicamente la demanda, la molestia de las personas era en orden a que no estaban obteniendo económicamente los bienes y las cosas que sentían que les correspondían. Es una de las muchas miradas que se van dando en este contexto de conmemoración, Pablo. Ahí yo creo que, bueno, claramente existe, es difícil. Entonces, que no se han escrito, si estuviésemos en Argentina o en España se hubiesen escrito 1000 libros sobre el estallido, pero acá claramente hay una brecha gigante entre el sistema neoliberal, una brecha gigante entre el acceso a los bienes, lo que se ha descrito y claramente, y el consenso que hasta ahora, por ejemplo, unos buenos consensos que se ha logrado en este proceso constituyente es que nos transforma en un Estado social de derecho. O sea, los abusos, las integraciones verticales, hay varios sectores que funcionaron en esto, y estos neofascistas, pero también yo creo que más que neofascistas, además, son gente fuera del sistema. O sea, hay gente que hay una gran masa, es como me acuerdo que hace unos años se hablaba de los niní, no estudian ni trabajan. Hay generaciones enteras que están fuera del sistema. Hay gente que ya está condenada y ve la televisión, ve las redes sociales, ve los narcos, las poblaciones, pero gente que está fuera de un sistema. Entonces, ¿cómo reacoger a esa gente del sistema del problema? Porque si vemos, si mañana se aprueba la Constitución, se rechaza, se hace el acuerdo hoy día, se hace más, van a estar descontentos igual. Entonces, en este nuevo, y a mí estoy un poco preocupado por lo que va a pasar esta semana, el año pasado también estamos preocupados, pero más o menos, pero también cómo reencantar. La democracia, al parecer, no está dando respuesta a muchos sectores. Vemos que la semana pasada en España, Vox, un país desarrollado, estaban cantando, volvamos al 36. No, horrible. Sabemos que existen Horrible. sectores maximalistas y vemos que es un abandono de la derecha a la izquierda. Leí una columna ayer de Daniel Innerarity en El País, muy buena, Sí. que hablaba un poco... Sí, Daniel Innerarity. Innerarity, sí, que hablaba un poco que las izquierdas abandonaron un poco, pensando en algunos derechos, simplificando un poco el discurso, que lo dice mucho mejor, que las izquierdas abandonaron, se fueron en unos derechos humanos demasiado desarrollados, derechos sexuales, reproductivos, que son justos, son correctos, o procesos identitarios, los plurinacionales, identidades sexuales, que me parecen correctos, pero a lo mejor abandonaron el hablarle a la gente. Claro, pues. Y sienten una suerte de vergüenza de gozar los bienes que tenemos en el sistema. Y lo mismo la derecha. O sea, no puede ser que tengamos una ultraderecha Vox que hable de volver a 1936 y que se junte con chilenos como Que el hablan PDG de lo mismo. que hablan de Y no volver puede a- ser que vayan chilenos. Y cuando uno ayer veía la segunda, decía, ¿cómo se reestructuran los lazos internacionales con España? Y hablaban de republicanos, de Vox y Podemos, en conjunto con RD y en conjunto con Republicanos. con Republicanos. Entonces, lo que va desde la UDI, que ha hecho un trabajo, o sea, el costo político que ha pagado la UDI gigante por mantenerse en el acuerdo, entendiendo la audiencia y cómo le puede estar tirando el electorado, para mí es sacarse el sombrero por la votación directiva. Y lo que puede hacer hasta el PS, algo así, pero hay gente que está fuera. Entonces, es muy complejo estas democracias, los partidos Está bien, democráticos. volvamos al Claro. estallido para no irnos tan lejos porque del proceso constituyente también podemos volver a hablar. Ale. Yo tengo la impresión de que en el estallido hubo de todo. Hubo lo que decía Guarelo, pero también hubo mucha gente que no eran, que era de izquierda, genuinamente mucho dirigente social de poblaciones, que son los que quedaron absolutamente desencantados después. Y mucha gente que no era ni de derecha ni de izquierda, que ahí vuelve un poco a lo que está diciendo Pablo, que son estos personajes que no encajan en nada y para la cual ningún tipo de democracia le da respuesta. Pero más allá de eso, yo creo que como que todavía nos está faltando un poquito de tiempo para mirar el estallido en su dimensión como más justa, porque yo conozco mucha gente que estuvo ahí. La marcha del 1,5 millones de personas no es lo mismo que los 30.000 No, brillantistas, no, esos no, son no, demócratas. no. claro. O sea, ahí hubo casi 1,5 millones, 2 millones de personas que marcharon un 25 de octubre, que es la cosa más impactante que hemos visto en muchos años, pero también hubo mucha gente que estuvo en la calle y que de verdad creyó que esto iba a ir en una escalada que nos iba a permitir o les iba a permitir un proceso de un increyendo revolucionario. De hecho, si uno lee la entrevista a Luis Mayra, que publicó ayer en El Mostrador, que es muy buena, ¿Ya? él habla de que si ese proceso hubiese tenido como una direccionalidad, en otras palabras lo dice, podría haber sido un proceso mucho más revolucionario de lo que pudo haber significado el gobierno de la Unidad Popular.
¿Cómo? En términos de transformaciones. En términos de transformaciones, Si se hubiera visibles, ya. canalizado y logrado Claro, cambios. pero eso se truncó, quedó en nada, quedó hasta ahí, salvo en el acuerdo, digamos, el acuerdo que se hizo con los Es presidentes que también partidos. acuérdate que fue un movimiento sin líderes, sin Sí, conducción. y sin Entonces, quizás orgánica. para la generación de Luis Mayra, lo digo con todo cariño, respeto y admiración, digamos, eso es algo difícil de comprender. No, ¿cierto? pero Porque él ¿cómo no lo lo conducía así? Él no lo decía críticamente, no lo decía desde la... No. Lo miraba como... O sea, lo miraba críticamente, no lo miraba como con nostalgia. No, decía, ahí hubo un movimiento, ahí hubo también luchadores sociales, contaminados con todo lo que nosotros sabemos, y claro, ese movimiento se paró en seco. Pero nómbrame un liderazgo del estallido. No, pues si no hay ninguno. No, y los liderazgos, Entonces, o sea, el esos caso líderes Roja- el caso sociales, Roja esos Pade- luchadores sociales. Esos líderes sociales, yo creo que estamos hablando de el líder social del barrio Por supuesto, que se organizó. claro, que llegó. Se ve en el no. documental de Carola Fuentes. Exactamente, no Ladrillo, estamos sí. hablando de una persona que hoy día sea diputado, ni que sea un dirigente que esté llevando. No, nada. Porque eso Pero fue muchos muy llegaron orgánico. después a la constituyente. Bueno, Muchos- claro, Cierto. Rojas muchos Bade llegaron- entre ellos. Roja Pade es uno de los casos Entre de eso. ellos, claro. Claro, la- o sea, la- Bade, Giovanna Pikachu, Cantón, claro. Pero también yo creo que hay que acostumbrarse en este mundo que hablábamos, donde está tan fragmentado, porque los medios, las redes sociales, no existen los medios de A ver, comunicación. Pablo, únicos. tú Se- estás a cargo de las redes sociales del gobierno de Piñera. En el primero, trabajaste Sí. en esa área, no sé si estás Sí, a cargo, pero sí. ¿qué se hace con las redes sociales? ¿Qué se hace justamente con, Mira, con esta Con historia? Nicolás Grau. Con Nicolás Grau es que hay una coordinación. Yo me acuerdo Que es cuando lo que llegué dice la allá, Paula. pero también en ese momento era una choreza el romper el modelo de intermediación. Cuando el presidente le respondía a alguien directo era casi había que sacarle foto. Ahora el presidente lo hace natural. Generación es natural las redes sociales. Claro. Es cuando siempre pregunta quién lo asesora. Se asesoran ellos mismos. O sea, ellos mismos se autoasesoran. No existe. No son Vulgares. estrictamente nativos digitales, ¿o no? Porque yo lo he estado repitiendo mucho eso. Pues pero no, porque tiene creo que 36 años, 36. la nació en los 90, fines de los 80 nacieron. Claro, el 86 nació el presidente. el Son 86. millennials. Son millennials, no sí, son son super centennials. millennial, pero Y- no y son los- nativos digitales propiamente, aunque Pero muy en este pronto... se rompe la intermediación desde la pornografía, con OnlyFans, la música, Patreon, o sea, la intermediación se rompió. Entonces, si nos acostumbramos, está Vox hablándole, perdón, está Republicano acá, está el PS, están todos hablándole a su tribuna y sacan un porcentaje. Y eso significa que nos vamos a tener que acostumbrar que estos anarquistas, esta gente que es sistémica, encuentra un significante. Es una forma de organizarse que funciona de una manera más normal. Aquí- ¿Cuántas de estas personas se sentirán interpeladas por el Partido de la Gente, que es el más grande del país con 46 Que mil sucede, está en militantes una- según el último refichaje? Estuvimos conversando con la diputada Giovanna Ahumada y el diputado Víctor Pino acá en el programa en la semana. Veamos parte de lo que nos dijeron y a la vuelta lo analizamos. Nosotros no nos cuentan las cosas, nosotros somos parte de ellos. Y eso en nuestro trabajo en terreno también se muestra, porque nosotros sabemos lo que significa subirse a las micros, estar en los tacos. Cosa que el resto no hace en la política. Es que no hay una conexión, yo creo que lamentablemente hay una distancia de la realidad. Entonces yo le digo, mira a esos caballeros que están reparando la cañería. Sí, Yo así estuve entre los 22 y los 25 años trabajando en eso, así tal cual. sí. ¿Te fijas? Y yo sé lo duro que es eso. Y Giovanna miró, estaban Sí. dos personas trabajando reparando unas tuberías de agua acá a la vuelta. Y así como eso, yo me casé a los 18 años. Soy papá de 4 hijos. Tengo una nieta, una gatita también. Entonces, he trabajado en un montón de cosas, he estudiado también a la par. Entonces, cuando tú ves eso, y la gente que te conoce, Sí. te valora, te respeta también. Entonces, también ellos son parte de este colchón que tienes tú para poder ir en contra de lo que tú estabas comentando recién. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Con qué sensación se quedaron? Porque lo hemos podido comentar Paula y Juan Diego. Bueno, las impresiones que nos provocaron estos representantes del Partido de la Gente. Paula. O sea, yo creo que el Partido de la Gente tiene una presentación que le puede hacer mucho sentido a las personas. Que es decir, nosotros somos... de Somos la hecho, verdad. Chileno común y corriente. Sí, le preguntamos ayer tal cual, le dijimos, bueno, ¿a qué se refieren? Y nos referimos, decían ellos, a la gente común y corriente, de clase media, que se tiene que levantar todos los días temprano, que no tiene ningún pituto y que tiene que trabajar, sacarse la mugre trabajando, y que la política en un punto los ha ignorado, ¿no? Yo creo que ellos como que logran, sobre todo Giovanna, bueno, también Víctor, decirlo de una manera muy simple, que es otro tema del cual podríamos hablar mucho rato, que es el lenguaje de la política. El lenguaje de la política se complejizó tanto
que en un punto tú no entiendes. Cuando habla un político o una política, habla tan en difícil que tus orejas hacen así. Entonces yo creo que el Partido de la Gente tiene esa particularidad, que es ir a los temas, que ya bien lo decía Lavín hace muchos años atrás. Estaba pensando en Lavín. ¿No es cierto? Que es el gran Absolutamente. político que gira, ¿no?, el discurso, que es decir, nos vamos Los a problemas preocupar. reales de la gente. ¿Ves tú? Que es el cosismo. El cosismo de la vida. El Pero cosismo. que, Así empezó, el que fundó cosismo escuela. quedó- pero, sí. pero que tiene mucha razón, porque ¿en qué tiene razón? ¿De qué te acuerdas tú? ¿Tú te acuerdas de aquellas cosas que tu capacidad y tu ojo y tu sentido y tu experiencia de vida retiene? ¿Y cuán cerca del populismo está eso? Yo creo, es que esa conexión, vivimos un problema también acá, a mi juicio, volatilidad electoral. Es muy volátil, es muy difícil predecir cómo le va a ir en la próxima elección al Partido de la Gente, pero todo hace decir que, como decía Paula, es perfecto, conecta. Un lenguaje que no es técnico, es directo, pero también nosotros conocemos los histrionismos. A mí me ha pasado de repente Los histrionismos, sí, esta cosa como esta puesta en escena que hace Gaspar Rivas, que es una locura, pero hay gente normal, hay gente que yo creo que le llegó como de... Hay gente normal. Hay gente normal de tu Partido de la Sí, Gente. hay gente normal, pero ¿sabes qué me pasa? De repente en conversaciones con políticos no se conocen. Uno incluso hasta llega a conocer alguna élite del gobierno, ahora, pero conectar, hacer un engagement con ellos, tener una relación, juntarse, tomarse un café, nadie tiene los teléfonos, cuesta mucho. O sea, y eso yo creo que está al debe. Como decía Paula, a lo mejor está muy tan técnico y hay gente que conecta directamente, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo positivo Y a través de de las redes acercarse y digitales, conectar. además de las redes sociales. A mí me parece que este tipo de... Ayer, por ejemplo, cuando hablábamos con Giovanna y con Pino, Víctor Pino, bueno, ellos tienen la propuesta, a mí me impresionó, la propuesta de que más allá del retiro de fondos de pensiones, la gente se otorgue un crédito. Un autopréstamo. Un autopréstamo. Desde ahí su que después fondo. tienen que pagarlo. Y yo decía, uy, qué complejo. No, y él llegó a mí, que yo dudo, no sé, tengo mi duda de que se había juntado con Marcel y que Marcel no le había parecido mala idea. Yo no sé, a mí me parece bastante complejo esto del autocrédito de los fondos de pensiones, porque además puede tener efecto en la inflación, pero ellos en esa resolución, porque obviamente está demostrado que los retiros de los fondos de pensiones trajo unas consecuencias terribles para la economía y para la inflación, pero ellos vienen con esta otra alternativa, y ahí yo creo que es un mejoramiento del retiro de fondos. Yo creo que ahí está la línea, ¿no? La línea entre que no son la política tradicional, que habla en otro idioma, que habla de ese político que habla de plurinacionalidad, de aborto libre en la Constitución, de nichos. De nichos, claro, y el otro que es lo que a mí me parece es Yo bastante caótico, que es la Pamela Giles, ¿cachai? Yo le que tengo habla de los... mucho miedo al Partido de la Gente. Hacia. Sí, A ver. Le tengo miedo porque creo que esos tipos de partidos que están como bordeando el populismo son capaces de hacer mucho daño a la política y de generar niveles de expectativa en la gente muy grandes. Hoy día es el partido más grande de todos, el Partido de la Gente. Tiene 46.000 Sí. militantes. Sí. ¿En qué sentido los van a decepcionar? No a la gente, o sea, a la gente las promesas que tú le estás haciendo de que les vas a cambiar la vida, que los problemas que le estás atendiendo los problemas reales, no los problemas identitarios, que pareciera que solo nos importan algunos, y que puede ser que sea así, no lo sé, que le estás dando respuestas sobre materias de seguridad, sobre pensiones, en el fondo sobre su futuro, para los cuales no tienes de verdad respuesta. Ellos están ofreciendo una respuesta que no existe. Esa es mi impresión. Y en un tema muy demagógico. Como este del autopréstamo. dices El tú. autopréstamo lo encuentro una irresponsabilidad brutal. Yo no sé. No, y además decir que el ministro Marcel me o sea, parece una buena idea. decir, yo no sé. Y además, por ejemplo. Lo recibió. ¿De qué lo Bueno, recibió? o sea, Lo sí, recibió. sí, Es que ¿por qué no podría recibir? Sí, es un son partido parlamentarios. político. Lo que pasa es que están muy manchados por París y ellos fueron nuestros invitados, sobre todo Pero ella, muy claros además- en tomar, espérame, Ale, Sí. distancia con Franco Parisi. Sí. Y qué decir con Gino Lorenzini. Sí, me imagino. Ella dijo, hay Parisi lovers al interior del partido, yo no soy una de ellas.
ellos están tratando de articular además una representación desde las regiones que ellos dicen que en el Parlamento no existe. Y mira dónde están ahora. En este momento tienen la posibilidad de sentarse en la mesa oficial y en la mesa paralela. Tienen la posibilidad incluso de disputar la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, se han convertido en una especie de botín político. Absoluto. Partieron teniendo 6 diputados Absoluto, ahora tienen 9. y ahora tienen 9. Entonces, claro, uno puede criticar, qué sé yo, sus orígenes, el partido piramidal, le dicen algunos. Pero por otro lado, ellos están también disputando dentro del mapa político y la legitimidad que tiene el Congreso un lugar. Pero Espérate. ahí también yo creo que sí. Déjame decir una cosita, que yo creo que lo van a hacer. Creo que el acuerdo que se había hecho en la Cámara, de que le correspondía ahora a la Carol Cariola la Sí, presidencia, el acuerdo administrativo. es que ya se anunció que ese acuerdo el Partido de la Gente no va a cumplirlo. Ojalá reelijan a Ayer Raúl como- Soto. Dejó, sí, Ayer no fueron como tan que categóricos sí, ayer. no fueron tan categóricos. Pero bueno, eso es lo que se sabe. Eso es lo que se sabe y ojalá que no sean tan categóricos y ojalá que no lo hagan, porque el descalabro que eso genera es súper jodido. No es solamente que le saquen a la Carol Cariola y pongan a una persona de ellos. Todas las comisiones que se han organizado Claro. a partir de que De la esa Carol negociación. Cariola, de la negociación, para que Carol Cariola ocupara la presidencia, se van Claro, tiene para atrás. a la- Pero el que se ¿tú quiere crees quedar que es se Raúl arman? Soto, parece. El que se quiere quedar es Ojalá. Raúl Soto a Sería propósito muy de la... buena de- noticia. ¿Eso le interesa a alguien? Es que por- No, pero te da, pero más Sería allá bueno. de que le interese o no le interese a alguien, como estamos hablando de una institución y que estas instituciones se van haciendo pedazos progresivamente, le genera una ingobernabilidad al Congreso que no es menor. pero ahí, Y ahí yo- se habla en experiencia de ellos política. el punto, yo creo que el no punto saben los efectos que tienen. entender, Hablemos de uno, a ver. Perdón, entender el mundo post pandemia, de verdad. Yo creo que el esfuerzo positivo. Sí. Hay una cosa, estaba buscando, se me olvidó el nombre, pero hay el modelo Bani, después el mundo ansioso, reproducible. Pasamos de un presidente el 11 de marzo que ha cambiado completamente en 8 meses. La velocidad, la pandemia nos cambió. Y al parecer la democracia liberal, como la entendemos nosotros, estos correlatos, estos compromisos nos están dando respuesta. Entonces, a mi juicio, no hay que expresarlo y creo que hacer un esfuerzo positivo de entender y conectar con esta nueva forma de organizarse. O si no, nos van a pasar cosas como que nos pasó con esta nueva élite. Entonces, si mañana hay que acercarse, hay que conversar, hay que entender lo que lo hicieron ustedes ayer, entender, conversar, no solamente quedarse con la caricatura de Gaspar Riga, gritando y tomando 20 cafés o lo que Déjenme sea. avanzar en Pero lo que ha ¿cómo? pasado esta semana. A propósito de lo mismo, vamos a conocer cuáles son las figuras de la semana, los personajes que nuestros panelistas han elegido acá en Días Contados. En primer lugar, Paula Walker. Bueno, ni que estuviera coordinado esto, pero efectivamente mi personaje de la semana es Gastón Riga. Gaspar. Gaspar Riga, a mí me llama la atención a propósito de lo que estábamos conversando. Es una persona que parte, y ahí, bueno, tú nos puedes como traer más elementos a la mesa, pero él parte en Renovación Sí. Nacional, es diputado, él es una persona que se educa en un colegio marista, que es un colegio religioso, estudia Derecho, es diputado, le va bien, luego se agarra con Luxit. Increpa, digamos, a lo Luxit. trata de delincuente. Hace unas demandas. Luxit se querella. Luxit Gana. se querella, gana, lo desaforan, pierde una elección, pero ahora regresa como diputado del Partido por la Gente y es una persona que usa los tonos de la comunicación. Hay muchos tonos para comunicarse. Él usa un tono siempre arriba y es histriónico, a propósito de lo que hablábamos recién, Pablo. Es histriónico, se pone una chapa de sheriff y dice cosas como: estoy disponible a mancharme las manos para perseguir delincuentes, que estas lacras. Bueno, entonces una cosa que sintoniza, yo creo que súper bien con personas que, a propósito de lo que conversábamos, sienten que los políticos no dicen nada y cuando ven a un político como Gaspar, él me representa porque tiene mi rabia, tiene mi furia, tiene mi tono. Y ayer lo vimos muy enojado en el Parlamento, tironeándose con unas personas. Y con su jefe de gabinete ¿A haciendo punto? violencia, No. después un El jefe de video. gabinete, Claro, la violencia. chaqueta amarilla, tironeando jefe de a su gabinete. colaboradora y a punto de irse a combo. Bueno, él representa, y por eso creo que por eso es mi personaje de la semana,
representa una manera de hacer política que se está instalando en el país, y ahí sí, a esa forma de hacer política, a esa forma de relacionarnos, yo sí que a eso le tengo mucha distancia. Es el modelo Bukele, creo yo. Bueno, están leyendo Bukele. Acuérdate lo que decía, que él Es que quería ese ser el Bukele de Chile. Es terrible. Yo me acuerdo que alguna vez lo conocí en RN. ¿Lo conociste? Sí, lo conocía cuando trabajaba en Bukele RN. o a Gaspar? No, a Gaspar, no, a Bukele no. No me gustaría conocerlo. Pero a Gaspar no, Bukele lo conocería. era de una familia como tradicional, de la Quinta Cordillera, o sea, tenía cierta renombre. Pero yo creo que estos personajes históricos como de La Carrera, Giles o Gaspar, que tanto mal hacen y están hablándose a sí mismos, están más o menos haciendo, le estamos pagando la terapia entre todos. Yo no soy médico, pero creo yo que nuestra democracia algo tiene que inventar para poder despejarlo. No puede ser que ejerza violencia, tironea a su jefa de gabinete, violencia física, y después haga un video con su jefa de gabinete abrazado. Es como una cosa que es una teleserie que no, o de La Carrera, esta cosa, sus padeceres. Hay un problema de la prensa, todo, estamos hablando de ello. Sé que es imposible invisibilizarlo y sé que genera rating, es lo que es, pero... Nosotros no hablamos por rating. No digo otros los matinales, digo los matinales que están toda la mañana hablando. ¿Qué se fue de Renovación Nacional? Perdonale. Bueno, a raíz de no recuerdo, creo ¿no que fue por eso? ¿Por la cuestión de Lux? Sí, perdió y después se peleó. Pero es que acuérdate que estuvo un periodo fuera. Sí, tuvo un periodo fuera. Sí, o dos. Y ahora también repite, ayer está hablando mal de Pinochet, No, pero ayer- tiene algunos dichos medio Claro, fácil. pero Es muy ¿sabes extraño. qué? Es lo que dice la Paula. Nada en ellos, en personas ni como de La Carrera, Rivas, Giles, etcétera. Que espanto poner a las Giles en el mismo saco, pero bueno, ella lo logró. Hacen estas cosas porque sí. Efectivamente tocan teclas, que son El grito. teclas que le despiertan cosas a la gente. Hay gente Sube el que rating. se identifica con con la violencia física, histérica de Rivas y la verbal de La Carrera. Y et al, para ver que hay Pero varios más. imagínate qué impresionante, ¿no? Además porque como que logran estar en la agenda. Sí, po. Y eso es lo terrible. Bueno, que... hay una parte que tiene que ver con los medios, hay una parte que tiene que ver con el morbo, porque esto da noticia, pero también porque efectivamente lo que es la Paula. Hay gente que se siente identificada con este tipo de sujetos. Si no, no los elegirían. Por supuesto. Avancemos con los personajes de la semana. Pablo Matamoros, ¿quién es tu personaje? El ex convencional, el presidente RN y el parlamentario Cristian Monkever. Creo que Cristian ha cumplido un rol muy interesante y muy diálogo, a diferencia ayer el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, dio una explicación media sui generis con respecto a que no se firmaba el acuerdo, que el octubrismo simbólico. Entonces que no había que firmarlo en octubre porque hay que firmarlo en noviembre. Sí, pero ya. suena a una salida como, yo creo que se podría haber dicho otra cosa, podría haber inventado otra cosa. Pero Cristian dio una entrevista ayer, en la tercera. Sí, porque él no está en ninguna instancia de No, diálogo. porque no representa al Claro. poder efectivo, pero sí lo que representa eso. Si lees la entrevista, es decir, hay que ponerse de acuerdo, hay que poner límites, hay que seguir trabajando. Y lo conozco, ¿verdad? En mi experiencia aprendí de los errores de la antigua constituyente, tenemos que hacer un proceso mejor y esto tiene que estar entre los partidos democráticos con representación parlamentaria y hay que firmarlo ya. Eso es lo que te iba a decir, que él le pone como presión, muy, digamos, a diferencia de otros que desde la derecha dicen, nos podemos demorar, esto no tiene por qué ser. Para Monkever es importante abrocharlo de aquí a diciembre. Sí, creo que dice. hay que abrocharlo porque hay todo un... En noviembre. En noviembre o lo antes posible, entendiendo que si el gobierno de nuevo no trata de meterse en este proceso que radica en el Parlamento, es que después nos dan los plazos con el CERVEL, con las elecciones, se junta con lo municipal y vamos a volver a enredarnos en cosas. Hay cosas prácticas para poder hacer las elecciones. Entonces, si se llama elecciones y se racionaliza esto, creo que lo que está haciendo Cristian es bajar un poco la pelota al piso, a diferencia de lo que hace el secretario general de mi mismo partido, que una vuelta Tienen rara. una visión crítica. Una visión Chalper. Sí, Chalper es como que dice, no, porque el octubrismo no tiene nada que ver. En cambio, Cristian dice, sentémonos ya, basta, avancemos. Porque Ahí, ¿Te puedo hacer una pregunta, Pablo? A ver, espérate, déjame darle la palabra a Juan Diego. No, Gala, que un ahí lo segundo. interesante, Freddy, que es rescatar el hecho de que Cristian Monkever fue parte de la Asamblea Constituyente. Y en ese sentido, él estuvo sentado ahí, vio, aquí lo invitamos una vez a que contó cómo había sido la experiencia, sentirse aislado, que no había nada de lo que ellos habían dicho. Contó que había una cosa, que no me acuerdo cuál, pero una cosa muy menor que había sido tomada en cuenta, pero todo lo demás que había dicho, postulado, intentado, no se había tomado en cuenta. Entonces, yo creo que la experiencia de él es bien importante y en ese sentido, a pesar de que como que pasó la planadora sobre los constituyentes,
creo que la experiencia de ellos, y en el caso de Christian Monkever, su experiencia y su posición bastante poco beligerante, es la antítesis de Gaspar Rivas. Mi pregunta era, ¿qué poder le concedes tú a Christian Monkever en términos de influencia como para que se pueda... No, la interna de renovación es como todos los partidos, como el Sí. PS, es una locura, pero... No, ninguno pero, como el PS, que pero te lo garantizo. No. Monkever- Te salió del alma sacar cacahuate. Te salió del alma. Seamos serios. Seamos serios. No, Nadie más enredado que el PS. Hay que tener Los lotes. una guía para... Hay distintas almas en Renovación Nacional, Sí. pero la sensibilidad, y es muy respetado, fue presidente del partido. No, sí. Y ideológicamente, identitariamente, un poco el desbordismo, el monqueverismo, incluso el chaguanismo representan hay un una fuerza. monqueverismo, ¿ah? Sí, existe, muy Sí, respetado, muy fue querido. presidente del partido. Sí, fue presidente y como saben, los partidos antiguos tradicionales, a diferencia, y eso es lo que está ahí el Partido de la Gente, que sucede al parecer un lugar de completo en la Florida. Espérate, explica eso. Es que, ¿Cómo? Es que salió ayer, pues que puede ser un fake news, pero lo vi en Twitter y no lo verifiqué, así que, pero salía que la sede oficial es un lugar, no es una sede, no es que se yo lo junten. vi. Sí. ¿Qué era? ¿Y que Es un lugar de completo. Que era un algo así. local completo, la sede oficial Como del toda la gente PDG, con como el hot sándwich. dog, Dijeron, esa es una tu cosa casa. así muy Ayer rara. nuestros entrevistados dijeron que estaban en tramitación para abrir 7 sedes en distintas regiones del país, y si fuera un local de completo, habla muy bien de la filosofía del partido, ¿no? O sea, convoca. Tú eres una defensora del Convoca. Partido de la Gente. Pero personajes Convoca. como Cristian Monker o Mario Desbordes representan, a mi juicio, un tránsito histórico del partido, con la evolución ideológica. Cristian fue el que firmó el cambio de estatutos del partido en 2014, y hay una tradición que fuimos arrasados por la fuerza ultraconservadora Del O sea, del partido. influencia de Christian Monker para un buen desarrollo del proceso Es constituyente. total. Veremos, Habla con todo, a ya. definir, A como se definir. dice. Oye, avancemos con los personajes de la semana. Alex Jorquera, ¿cuál es el tuyo? Camila Vallejo, la ministra secretaria general de Gobierno. A ver. ¿Por qué? Porque esta semana la hemos visto muy cuestionada, sometida a lo que se podría llamar un artilugio bien picante de alterarle las declaraciones que ella hizo respecto a el asesinato del sargento era Retamal. Sargento, sí, Claro. Retamal. Y antes de eso, por las declaraciones que ella hizo respecto al TPP-11 y al rol que le correspondía ahora al presidente respecto al Senado, ¿no? Y ya lo había visto el Senado, ahora era el turno del presidente de la República. Se le tiraron oficialistas y la derecha diciendo que no le correspondía, en fin, ya. Y después vino justamente esta cuña que fue sacada de contexto, y además, como remate, un reportaje que saca el diario La Tercera ayer, donde todo el mundo habla en off, no hay ninguna fuente con nombre y apellido, donde lo que hacen es un juego bien perverso de demolición, de intento de demolición de Camila Vallejo, comparándola con Carolina Toá, con Analía Uriarte, como el rol de ella estaría desdibujándose. Y a mí todo eso me parece que es una clásica operación que ya se ha visto un montón de veces. Más vieja que el hilo negro, Más dices tú. vieja que el hilo negro, y que tiene que ver con atacar a las personas que han sido eficientes una tras otra. Hoy día, ahora le toca a la Camila Vallejo. ¿Le va a tocar a la Carolina Toá? Lo van a hacer igual. No sé si lo van a hacer con la Analía Uriarte, pero son lo van a hacer timing, también. el tiempo. Son Claro. tiempos. Entonces, claro, ahora es el turno de atacar a Camila Vallejo, a quien, recordemos, a principio de año la tenían, o sea, la segunda hizo reportaje sobre ella, casi candidateándola, que tú decías, uno lo leía y decía, ok, prepárate, prepárate Camila, Cuando- porque Te la levantan Alex, para hacerte caer más Cuando más Camila puro. Vallejo vino al programa, que fue bastante al principio, por ahí, en esa silla dijo exactamente lo que tú acabas de decir, porque le dijimos, oye, también evaluada, hay un reconocimiento transversal a tu estilo de vocería y no sé qué. Digo, yo siempre sospecho, porque si te levantan mucho después... Los o porros son sea, más grandes. yo creo que ella lo tenía muy claro cuando salió, me acuerdo ese reportaje sobre ella, ese perfil que era, pero como que lo hubieran Laudatorio. mandado a hacer laudatorio total, que ella tenía muy claro que después de esto venía la guadaña. Bueno, estamos empezando a ver la operación guadaña, creo yo.
Y creo que Me encanta ese guadañazo. término. es que El guadañazo. Y creo que en eso los que estén detrás de eso se están equivocando fulminantemente. Aparte que la cercanía de Camila Vallejo con el presidente. Primero una por la cuestión cercanía, innegable. segundo porque lo que tú tienes incluso como oposición que tratar de hacer es tener interlocutores eficientes. Y Camila Vallejo es un interlocutor eficiente. Ojo que esas cosas habitualmente vienen de adentro, de tus aliados políticos. Este artículo de ayer, hablaron personas de adentro, Claro. montones de oficialistas, no me cabe la menor duda, y gente de afuera. Pero la operación está en curso. A ver. Ahora, Pero ahí sí, también yo creo que sí. Pablo, Juan Diego y la Paula. Siento que ha perdido un poquito ese campo de fuerza, que entendiendo la operación. Lo de la fake news no tiene nombre. Es una ordinariedad pero lo que también hicieron. lo del TPP-11 es una porfía, creo yo. Y lo mismo también, acuérdate que cuando después del 4 de septiembre, esa semana, también hizo unas declaraciones como No, medias porque ahí complejas. viene- No, viene no, el no, quiebre. pero yo quiero recalcar- Esas hay declaraciones una A ver, de- pero espérate, deja que Pablo explique a qué se refiere. después del 4 de septiembre, después del plebiscito, ella empezó a hablar y yo creo que nos desdibujó un poquito el rol del gobierno y yo creo que... Tú dices cuando habla de la continuidad del proceso Claro, y de que de ya que hay empieza a haber logros, humo hay blanco, logros, Claro, etc. no se puede reducir ciertas cosas entendiendo después de lo fuerte que fue el resultado, que de alguna forma había que recogerse. Creo yo que no es tan esta operación también tiene algunos vicios, o sea, y lo del TPP-11 a mi juicio no O resiste sea, ¿tú nada. crees que ella está cometiendo errores políticos? Claro, Que son criticables, sí, son criticables, legítimamente. sí, legítimamente. Ok. No lo veo, pero obviamente también cuando la ensalzaron tiene esa cara. Pero ojo que también esta porfía, estas cosas extrañas, cambio de sentido, o por qué no sale, cómo va a explicar ahora lo de las declaraciones del presidente. O sea, Bueno, hay una complejidad. yo creo que Juan ella está en un mal periodo. O sea, yo creo que le van a dar mucho periodísticamente. Yo no coincido mucho contigo. Qué raro. Nuevamente, Alejandra. No, que creo que más allá de la operación, pero, o sea, que esa siempre la gente cuando tú lees un artículo, cuando tú dices, bueno, aquí hay una operación para, ¿me entendés? Hay que también el contexto, acordémonos que Camila Vallejo brillaba frente a una Isquia Siches y un Giorgio Jackson que eran muy débiles, muy débiles. Entonces, y ahora se refuerza un equipo y obviamente ella queda, ya lleva 6 meses, tiene más historia, es más fácil darle en términos políticos. Yo coincido con Pablo, creo que la declaración del post 4 de septiembre, en donde ella como que da como por cerrado un logro, una conversación, de ahí en adelante eso a la derecha le molestó mucho y de ahí en adelante empieza un ataque contra ella que es dentro, a ver, es un poco majadero, pero es entendible en términos políticos. Pero ¿sabes yo no qué? estoy diciendo si estoy de acuerdo o no. Creo que políticamente encontraron ahí un flanco en cual darle y criticar al gobierno que había perdido el plebiscito y que ahora salía con esta idea Pero- de que ellos habían logrado un acuerdo. No, o sea, usted no va a avisar si logramos un acuerdo o no. Yo puedo No, estar de no tiene acuerdo nada que que ver. esa fue un súper desafortunado, eso fue hace más de 2 semanas, y tiene que ver con otra cosa que es más desafortunada en realidad, que es con la decisión que no toma el gobierno o que toma el gobierno. El gobierno probablemente el 4 en la noche debió haber dicho, hasta que llegamos con el proceso constituyente, nosotros nos dedicamos a gobernar. ¿Y a gobernar con qué? Con las políticas públicas que podamos sacar adelante. ¿Y qué hace? No, decide acompañar el proceso. Déjame darle la palabra a la Paula. Ya. Paula. Sí, no, yo lo que quiero decir es que cuando empiezan las operaciones de filtración en la prensa, desde el interior de los gobiernos, las fisuras en los gobiernos son brutales. ¿Se acuerdan cuando el presidente al principio, frente a una periodista, dijo, lo que usted me está diciendo es que este equipo que está al lado mío filtra? En ese momento su equipo era el más cercano, ¿no? Y todos se rieron. Y el presidente Se rió. seguramente creía que su gobierno iba a estar exento de filtraciones. Este artículo es la demostración más patente del daño que producen en los gobiernos las filtraciones, porque además demuestra que no hay coordinación y para afuera uno nota que no hay coordinación en temas clave. TPP, es lo mismo que acabas de mencionar tú. Bueno, ¿cómo salimos a hablar al día siguiente de la derrota, del apruebo y el rechazo?
Y eso demuestra que no hay coordinación. Y eso es súper El señor Fuentes de No hay que- ninguna, no hay. Esa es la pelea que tuvo Insisto. la directora comunicacional de la presidenta Bachelet varias veces, que intentó. Pero con toda la razón, pero tenía Intentó, más. Pero intentó los peores conducir. enemigos no estaban en la derecha en ese caso. Están Sí, pero adentro. intentó ¿Me conducir equivoco? las filtraciones, No, pero es dormían en la pieza imposible. al lado. Dormían en la pieza al imposible. lado. po. Nosotros los periodistas Que necesitamos esos- de la fuente no. Sí, pero cuando la fuente no Tiene son intención. tú, también están durmiendo en la pieza al lado, eso Sí, pero eso no es culpa de los medios. eso no es culpa de los medios. No, si la operación aquí no es de la tercera, la tercera se presta. La operación es de una La operación tercera política. hace la crónica Hace periodística la que está pega, en todo su derecho de hacer. Claro. Oye, nos vamos, despedimos este bloque, despedimos a la Alejandra y a Pablo. Muchas Muchísimas- gracias. Qué rico haber Por la compartido con ustedes este fin de semana corta, espesa, como la hemos bautizado. Que tengas un buen fin de semana. Ale. Gracias. Tú también, Muchas Pablo. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pausa y ya volvemos con los últimos días contados. Minutos antes de cerrar el programa de hoy, viernes, como ya decimos, en medio del contexto de conmemoración de los 3 años del estallido social, y la pregunta es si es que se va a expresar alguna conflictividad. Ha habido cuestiones específicas de interrupción del tránsito, más allá de lo que ha pasado con los estudiantes de determinados colegios en semanas anteriores. Ha habido manifestaciones de comités de vivienda, en fin, de grupos chicos que se toman la calle y generan algún trastorno, pero claro, la gran pregunta, yo creo, y para eso se está preparando el gobierno, según han dicho, y también la policía, es para poder resguardar el orden y la seguridad en el contexto de un nuevo aniversario del estallido. Había preocupación, por ejemplo, en el barrio Las Tarrias, que es un barrio al que le ha costado mucho tirar para arriba, en general a todo el centro de Santiago, y muchas partes que sencillamente quedaron arrasadas y sin ninguna posibilidad después de los daños y la destrucción. Hay otras que han ido como reconstruyéndose, recibiendo de nuevo público, hay mucha agenda cultural, mucha actividad en Santiago en esta primavera, entonces hay como un ambiente de por una parte tirar para arriba y de cierta incerteza de lo que va a pasar. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, yo creo que este va a ser un... Bueno, estamos cerrando una semana, como decía la Carola, que yo creo que fue bien dura para el gobierno. Fue una semana compleja, súper compleja, y estamos enfrentándonos a un tercer aniversario. Vimos algunas escaramuzas de la alcaldesa de Providencia en el lugar de los hechos. La vimos anunciando un plan de recuperación de la Plaza Baquedano, Dignidad o Plaza Italia. Por lo tanto, eso también a mí me parece interesante la apuesta de ella, porque se pone en el nudo de la contingencia desde el artefacto. Claro. El artefacto es, la queremos con pasto, con petunia. Ella, como alcaldesa, hábilmente, encuentro yo, se concentra en ese espacio. Entonces, lo que vamos a ver, creo yo, es los liderazgos de este tercer aniversario. Cómo se va a bajar la derecha, cómo se va a bajar la extrema derecha, cómo se van a bajar los partidos del presidente, cómo se va a bajar el gobierno. El gobierno. ¿Qué va a hacer ¿Qué el puede gobierno con decir el estas dos gobierno? almas, además? Claro. Porque le va a pasar que se va a encontrar con sus dos almas. Claro. Con el alma de Apruebo Dignidad y con el alma del socialismo democrático en este tercer aniversario. Yo creo que la semana, la muerte del carabinero en San Antonio fue un hito importante que toma más relevancia en el contexto de la violencia del 18 de octubre. O sea, Claro. y en ese sentido, como que empieza la muerte del carabinero Carlos Retamal, empieza el cuestionamiento ahí a lo que se dijo, los famosos Twitter que dijimos. Entonces, creo que va a ser estos días previos al 18 y post-18 van a ser de análisis respecto a cuál es la posición del gobierno respecto a la violencia y a la delincuencia. Y no solo en Santiago, ¿ah? Piensen que esto va a recorrer el país entero en su tercer aniversario. La primera vez vimos manifestaciones en todas las regiones, pero ahora está el gobierno, está en pleno régimen, y las regiones probablemente van a tener cosas que decir sobre aquello que las hizo movilizarse, que son súper distintas las cosas. El norte, con los temas de migración tan difíciles, el sur, que va a reclamar probablemente presencia presidencial. Entonces va a ser un momento complejo. Y pareciera que lo que es transversal es el deseo, el anhelo de las personas de poder
vivir y desarrollarse en un ambiente tranquilo, pacífico, de que si calculas un viaje en transporte público, en vehículo, como sea, puedas tener la simple certeza de que vas a llegar y no te vas a encontrar con un grupo de gente violenta que se siente con el derecho de cortarte el paso. O sea, yo creo que Los colegios. si hay algo en lo que hay un acuerdo transversal y un acuerdo, digamos, Un deseo. social y un anhelo, es en una cuestión tan sencilla y tan elemental como esa. Hay que ver cómo se van desarrollando las cosas. Vamos a despedir esta edición del programa agradeciéndoles muchísimo su compañía. Como siempre, que tengas un gran fin de semana, Paula. Igual, Carolita. Nos reencontramos el lunes, Juan Diego. Gracias, Carlos. Que descansen, que estén muy bien. Chao, chao.